y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Muy buenas tardes. Es un gozo saludarles en esta hora y vamos a ir sin más directamente al tema de esta noche, que lleva por título Nuevo Orden Mundial, la bestia del Apocalipsis, la lucha por el control del mundo. Voy a hacerles un pequeño repaso de lo que vimos anoche a través de una presentación de diapositivas. Abran sus Biblias en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 17. Dice el versículo 7. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Anoche y antenoche, las 2 noches anteriores, nosotros vimos el misterio de la mujer, la que viene cabalgando sobre la bestia que la trae. Pero el ángel dice: te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae. Hoy vamos a estudiar el misterio de la bestia. Pero hagamos un cortito repaso de lo que vimos anoche sobre la mujer. Nosotros vimos que bíblicamente el libro de Apocalipsis presenta 2 mujeres. Una mujer pura, que es la iglesia del Señor, la esposa del Cordero, y una mujer ramera o prostituta. Estas 2 mujeres representan 2 grandes sistemas religiosos. La verdad, con Cristo, con su palabra y su santa ley, representada por la iglesia pura. La iglesia falsa, la ramera, enseña el error, el paganismo, la idolatría. 2 grandes sistemas religiosos: el sistema divino, basado en la palabra de Dios, y el sistema humano, basado en las enseñanzas de los hombres. No debe sorprendernos, como dijo el ángel, porque ya estaba profetizado que el error se infiltraría aún en la iglesia que Cristo fundó. Por eso la Escritura dice: ¿cómo, oh Virgen pura, te has convertido en ramera, en prostituta? La iglesia que el Señor Jesús fundó se apartó, le fue infiel a su marido.
El apóstol Pablo profetizó en 2 de Timoteo, capítulo 4 y versículo 4, y a la vez que apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Cristo dijo que un enemigo sembró la cizaña, mientras que el Hijo del Hombre sembró la buena semilla, y las dos crecerían juntas hasta el día de la siega final. Por eso encontramos ambas iglesias coexistiendo juntas y dicen llamarse la iglesia del Señor. Esa iglesia llena de pompa, llena de ceremonias que impactan, que impresionan, tremendos edificios, templos, millones y millones de personas que le siguen. La mujer ramera está sentada sobre muchas aguas, que son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Cuando el cristianismo se corrompe, el libro de Historia de Iglesia de Wary, en la página 54, declara: los que ingresaron a la iglesia eran tan paganos como lo habían sido antes. El error y la corrupción ahora entró en la iglesia como una luz. Se metió el error y la mentira, y millones prefirieron seguir las fábulas que la verdad. Todo esto, la levadura de la maldad comienza poco a poco, pero llega a su expresión abierta y máxima en la época del emperador Constantino el Grande. Vamos a leer la profecía donde esto habría de acontecer, porque hoy vamos a hablar no solo de la mujer, la iglesia, sino también de la bestia. Y miren cómo la describe el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Dice: con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía. Así que antes de que Cristo viniera, iba a venir la apostasía. Apostasía quiere decir renegar de la fe, apartarse de la verdad. Apostatar significa que uno que estuvo en el camino de Dios se apartó tras doctrinas falsas. Y el apóstol Pablo predice que antes de que venga Cristo, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Noten cómo le llama a este poder: el hombre de pecado, el hijo de perdición.
el cual se opone y se levanta, se exalta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Notaron? El templo de Dios, dice el mismo apóstol Pablo, es la iglesia del Señor. Nosotros somos el templo de Dios. Pero este poder, este hombre de pecado, hijo de perdición, que el apóstol Pablo le llama la apostasía o el hombre de pecado, el apóstol Juan le llama el anticristo. Y dice que se levanta contra Dios, pero no es solamente contra Dios. La palabra anticristo puede entenderse contra Cristo. Anticristo, contra Cristo. Pero en griego, anti quiere decir en lugar de Cristo. En español, algo que está en contraposición, se usa la palabra anti, que quiere decir en contra de, en español. Pero en el idioma griego, anticristos quiere decir el que se levanta contra Dios y se hace pasar por Dios. Y ahí lo están viendo escrito. Se sienta en el templo de Dios, en la misma iglesia, como si fuera Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Le escribe Pablo a los tesalonicenses. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Fíjense, él dice, porque ya está en acción el misterio de iniquidad, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él sea a su vez quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo. Noten, hombre de pecado, hijo de perdición, el apóstata, el inicuo, el que hace iniquidad, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Este poder inicuo va a durar hasta la misma venida del Señor. Quiere decir que es un poder que existe hoy en día. No está en el pasado. Va a ser destruido cuando venga el Señor y con el resplandor de su venida y el espíritu de su boca lo va a aniquilar. Si volvemos al versículo anterior, el 7, dice: ya está en acción el misterio de la iniquidad. Es decir, ya en la época de Pablo esto había comenzado. La apostasía, el apartarse. Solo que hay quien al presente lo detiene. Todos los comentadores bíblicos de los primeros siglos
entendían que quien detenía la aparición del hombre de pecado y el hijo de perdición era el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque en primer lugar, la profecía decía que iba a haber 4 imperios mundiales: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Y después de Roma se iba a levantar, y esto lo vamos a leer esta noche en el libro del profeta Daniel, se iba a levantar el hombre de pecado, el que se hace adorar como si fuera Dios, y el que se cree que tiene el derecho de cambiar la ley de Dios. Entonces, proféticamente, no podía surgir el anticristo, el hombre de pecado, mientras estuviera en pie el imperio romano. Pero había otra razón. El hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, o como el libro de Apocalipsis le llama, la bestia, no podía surgir porque, según lo que hemos leído, se va a hacer adorar como si fuera Dios. Pero en el Imperio Romano, el que tenía todo el poder y la autoridad y se hacía adorar como si fuera Dios, era el emperador romano. Y el emperador romano no iba a permitir que otro tomara el lugar y se hiciera adorar como Dios, otro ser humano, porque el que recibía ese culto y adoración era el sumo pontífice romano. Y no estoy hablando ahora del Papa, estoy hablando de los emperadores romanos. El título oficial de todos los emperadores romanos, desde el primer emperador que se llamó César Augusto, asumió el título de sumo pontífice romano. Y de allí en adelante todos los emperadores, hasta que cayó el imperio romano, ese título lo usaron los emperadores, pero también se hacían adorar. La ley romana decía que todo ciudadano del imperio romano, a lo menos una vez al año, tenía que rendir tributo al emperador y jurar lealtad al imperio. Y esto se hacía tomando un puñado de incienso y echándolo sobre las brasas frente a la esfinge del emperador. Todo ciudadano romano tenía que adorar al emperador y jurar lealtad al imperio. Y para esto venía ante la esfinge, la imagen del emperador, que se adoraba como Dios, y tenía que quemarle incienso a sus pies. Si no lo hacía, no recibía el salvoconducto. El salvoconducto era un documento que decía que había cumplido con el deber civil y religioso de lealtad al emperador. Para poder sacar un documento y viajar de un lugar a otro, tenían que presentar el salvoconducto. Nada se podía hacer en el Imperio Romano, desde comprar una casa, una propiedad, o recibir un trabajo, una función pública, si no demostraban con el salvoconducto que eran leales al emperador, que lo adoraban, que lo reconocían como Dios. Vean qué problema tan grande esto para el cristianismo, porque los cristianos no se prestaban para adorar al emperador. Y comenzaron las persecuciones de los cristianos. Un emperador tras otro, el primero que persiguió a los cristianos
se llamó Nerón, el primer emperador. Porque Nerón vino después de que ya el cristianismo había surgido. Los emperadores anteriores, por ejemplo, César Augusto era el emperador cuando Cristo nació. César Augusto fue el que dio la orden de empadronarse en el Imperio Romano, que era el pasar el censo. Y María y José tuvieron que viajar desde Nazaret al norte en Galilea hasta Belén a empadronarse, a sacar sus documentos, su partida de nacimiento en Belén. Y allá fue donde nació Jesús, como estaba profetizado. Ese fue César Augusto. Cristo comenzó su ministerio público, su bautismo y su ministerio cuando él tenía 30 años de edad. Y el que era emperador entonces se llamaba Tiberio César. Pueden leer sobre esto, todo esto está mencionado en la Biblia, hasta por nombre los emperadores romanos. Por ejemplo, en San Lucas, en el capítulo 3, Lucas capítulo 3, dice en el versículo 1, en el año 15 del imperio de Tiberio César. Fíjense. Tiberio César fue emperador romano, pero dice que fue en el año 15, 15, del gobierno, del imperio del emperador Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanías, tetrarca de Abilinia, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Versículo 21, y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Jesús fue bautizado en el año 15 del imperio de Tiberio César. Murió, fue crucificado, siendo todavía Poncio Pilato gobernador de la provincia romana de Judea. Así que Cristo vivió en ese periodo de los emperadores romanos. Pero después que pasó Tiberio César, vino Calígula y otros emperadores, y el cristianismo comenzó a regarse y a extenderse por todo el imperio romano. Al principio el cristianismo fue perseguido por los judíos. Los judíos eran los que odiaban a los cristianos. ¿Se acuerdan de Saulo de Tarso, cómo tomaba prisioneros y llevaba a la cárcel para matar a todos los que eran cristianos? Y cómo Dios se le apareció Cristo en el camino a Damasco y se convirtió. Y de ser perseguidor se transformó en apóstol. Un gran triunfo para el cristianismo. Pero después de la persecución de los judíos, los que comenzaron a perseguir a los cristianos fueron los emperadores romanos. Dos apóstoles, posiblemente los dos apóstoles más conocidos, uno de los 12 discípulos y otro que no era de los 12 discípulos, pero fue declarado apóstol, ambos fueron martirizados y murieron por orden del emperador Nerón. El primero, el apóstol Pedro, y el segundo, el apóstol Pablo. Pedro fue declarado reo de muerte
por el emperador Nerón y decretado que tenía que ser crucificado, como era la tortura romana. Pero cuando Pedro lo iban a crucificar, le pidió a los verdugos: no soy digno de morir como murió mi Señor. Y pidió que lo crucificaran cabeza abajo. Pablo, como era ciudadano romano, Pedro era judío, pero Pablo era ciudadano romano, a él no lo podían crucificar porque ese método de tortura estaba reservado solo para los enemigos del Imperio Romano o para los extranjeros, los que no eran ciudadanos romanos. Y a él no lo crucificaron, pero lo decapitaron por orden de Nerón. Nerón era loco. Si alguna vez quieren leer la historia de Nerón, las cosas que hizo, atroces. Hasta asesinó a su propia madre. No más para que se den cuenta quién era Nerón. Fue un terrible asesino. Y era el emperador romano y se hacía adorar como si fuera Dios. Y ¡ay del que no lo adorara! Lo mataba. Pero era pirotécnico, le gustaba el fuego. Y dice la historia que le gustaba tocar el arpa. Así que no solo David tocaba el arpa, y el pastor toca el arpa, pero también el loco Nerón le gustaba tocar el arpa. Es un instrumento muy hermoso. Y la historia dice que Nerón se sentó arriba de una colina en Roma, de las 7 colinas que tiene Roma, y se puso a tocar el arpa viendo el incendio de Roma. Una tercera parte de la ciudad de Roma fue quemada, murió mucha gente quemada. Y luego Nerón acusó que habían sido los cristianos los que incendiaron a Roma. Y se desató una terrible persecución por orden del emperador contra los cristianos. Murieron miles y miles de cristianos. Y de ahí en adelante, prácticamente todos los emperadores romanos persiguieron a los cristianos, con pocas excepciones. Todos desataron. Hubo 15 persecuciones imperiales contra los cristianos. Y en total hubo 17 emperadores, desde Nerón hasta Constantino. Y 15 de esos 17 emperadores mandaron a matar a los cristianos. Los quemaban vivos, iluminaban los espectáculos públicos, como en el Coliseo romano, quemando a los cristianos. Los descuartizaban, los echaban a las fieras para que los leones los destrozasen. Algunas persecuciones duraron mucho tiempo, otras fueron más cortas y esporádicas. Y era cada vez que los cristianos se negaban a adorar al emperador, porque no le prendían incienso. Y se enfurecían los emperadores contra los cristianos porque no lo adoraban, no lo reconocían como Dios. Un caso muy famoso fue el obispo de Esmirna, el pastor de la iglesia cristiana de Esmirna. Se llamaba Policarpo. Y Policarpo fue condenado a morir en la hoguera. El emperador le dio la oportunidad de salvar su vida y le dijo: lo único que tienes que hacer es echar un puñado de incienso ante la estatua
de mi persona. No me tienes que adorar, pero sí reconocer que yo soy la autoridad suprema en todo el imperio. Hazlo y salvarás tu vida. Era un hombre muy querido, muy influyente en la ciudad, porque en Esmirna había gran cantidad de ciudadanos romanos que eran cristianos. Y Policarpo respondió: por 80 años le he servido al Señor Jesucristo y nunca me ha hecho un solo mal. ¿Cómo habría de traicionar al Señor que me redimió? Y murió como mártir. Y se desató una terrible persecución contra los cristianos. Hubieron 2 emperadores, Decio y Diocleciano, que fueron terribles. Solo bajo Diocleciano, más de 1,5 millones de cristianos perdieron la vida solo con ese emperador. El cristianismo fue diezmado. Pero un autor, un escritor que había sido pagano y luego se convirtió al cristianismo, que se llamaba Tertuliano, escribió parte de la historia de la iglesia y dijo: la sangre de los cristianos es como semilla. Donde muere un cristiano se riega la semilla y se levantan 100 donde cayó uno. Otro historiador cristiano, ese sí era cristiano, nació en la iglesia cristiana, se llamaba Eusebio de Cesarea, y Eusebio escribió que los verdugos que decapitaban, porque ahora la mayoría de los que se estaban convirtiendo al cristianismo no eran extranjeros, judíos o de otras naciones que vivían en el Imperio Romano, sino ciudadanos del Imperio Romano. Y Eusebio dijo que los verdugos, porque tenían que morir no crucificados o quemados, sino decapitados. Y los verdugos les cercenaban la cabeza. No existía todavía la guillotina, eso no se había inventado, eso lo inventaron los franceses muchos siglos después, pero en aquella época se usaba el hacha. Y la persona tenía que arrodillarse y poner la cabeza sobre un tronco, y entonces el verdugo descargaba el hacha y la cabeza rodaba por un lado, separada del cuerpo. Eusebio escribió: son tantos los cristianos que están siendo decapitados que los verdugos tienen que tomar turno para decapitarlos porque no les aguantan los brazos de tantas cabezas que vuelan. O sea, no aguantaban seguir cortando cabezas. Les contaba todo esto porque el Imperio Romano fue terrible, pero la Escritura decía, por inspiración del apóstol Pablo: hay al presente quien detiene la aparición del hombre de pecado y del hijo de perdición. Y todos los cristianos, y eso lo dice Eusebio también, dice que oraban para que no cayera el Imperio Romano, porque sabían que cuando desapareciera el Imperio Romano, vendría algo peor, que iba a ser el hombre de pecado, el hijo de perdición, la gran apostasía, y eso es exactamente lo que sucedió. El último emperador que persiguió a los cristianos se llamó Diocleciano. Antes de él estuvo Decio. Decio desató una persecución que duró 10 años. La persecución
de Diocleciano duró 3 años solamente, pero fue la más sangrienta. Los historiadores dicen que el cristianismo fue totalmente diezmado. En algunas ciudades se exterminaban a los cristianos, que no quedaban ni uno. Y en general, en el Imperio Romano, murió 1 de cada 5 cristianos en la persecución de Diocleciano. Pero al morir Diocleciano, entró un nuevo emperador. Y este nuevo emperador se llamó Constantino el Grande. Y Constantino paró la persecución. La historia cuenta, aquí pueden ver una esfinge de Constantino el Grande. Y si pudieran leer aquí abajo, en el pedestal, esto es lo que queda de la imagen de Constantino. Era de mármol, si ustedes la ven, miren nomás el tamaño de el brazo y la rodilla, ¿ok? A mano izquierda tiene esta parte del brazo y a la mano derecha tiene la rodilla de la esfinge de la imagen que tenía. Y la cabeza quedó. El pedestal donde estaba subida la imagen también. Pero abajo dice Constantino el Grande, Pontifex Maximus Romanos, sumo pontífice romano. Esta foto la saqué en el Museo de los Emperadores, que está en el Monte Capitolino en Roma. Recuerden que Roma tiene 7 montes y uno de esos se llama el Monte Capitolino. Y allí está el Museo de los Emperadores. Hay cantidad de los restos de las estatuas de los emperadores. Están en orden y uno puede ir viendo desde Augusto César hasta Constantino el Grande. Están todos en orden. Este Constantino, el imperio se estaba resquebrando y él trató de unificar el imperio, se estaba dividiendo. Él se dio cuenta que había muchas religiones dentro del imperio. Estaba la religión oficial del Imperio Romano, que era el mitraísmo, los adoradores del sol. Esa era la religión oficial del imperio, paganos. Pero había muchas otras religiones dentro del imperio. Pero el cristianismo había crecido tremendamente. Y Constantino, un hombre sumamente inteligente, dijo, tengo que unificar el imperio. Y para esto tengo que buscar de unir todas las religiones. Fue el primero que intentó tener una religión oficial del imperio que uniera a todas las demás religiones. Él subió al poder cuando murió Diocleciano, después de una guerra por el poder, que quedaron algunos muertos en el camino. Él alcanzó el poder y llegó a ser el próximo emperador. Él subió al poder. Las guerras duraron de el 309 al 312. Y él finalmente fue declarado emperador romano en el año 312. Un año más tarde, en el año 313, promulga un edicto imperial que se conoce como el Edicto de Tolerancia Religiosa de Constantino. Y él dijo, en el Imperio Romano no se perseguirá más nadie por causa religiosa. Todas las religiones son toleradas. El paganismo, el mitraísmo, porque él era adorador del dios Sol. El mitraísmo es la religión oficial del Estado. Eso significa que el Estado la mantiene. El Estado paga a los sacerdotes. El Estado construye sus templos. El imperio se encarga de mantener la religión oficial. Algo así como es el catolicismo romano en muchos países hoy en día,
donde la religión oficial es el catolicismo romano. Los impuestos del pueblo mantienen la religión. Por supuesto, Cristo nunca tuvo que ver con eso. Él dijo, dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, cada uno por su lado. Y él dijo, mi reino no es de este mundo. Él no vino a establecer un reino terrenal. Pero el Imperio Romano tenía una religión oficial. Constantino da en el año 313 el edicto de tolerancia religiosa. Y el cristianismo fue el más favorecido, porque hasta el año anterior los estaban matando y degollando a los cristianos por Diocleciano, el emperador anterior. Y ahora que sube Constantino, se paró la persecución. Y ahora tenían libertad de salir de sus escondites. Los cristianos se escondían, no podían adorar a Cristo libremente. ¿Saben dónde tenían sus cultos? En las catacumbas. Las catacumbas eran túneles debajo de la ciudad. Como la ciudad de Roma había crecido tanto y no había ni siquiera espacio para un cementerio, así como Los Ángeles, que usted va y está todo conglomerado en el centro, así era la ciudad de Roma, y entonces enterraban a sus muertos bajo tierra en túneles debajo de la ciudad. Hoy en día todavía existen esos túneles. Hay kilómetros y kilómetros de túneles debajo de la ciudad de Roma, donde están enterrados la gente. Desde aquella época eran los cementerios. Los cristianos, para poder adorar a Cristo, tenían sus cultos en las catacumbas, se metían debajo de la tierra para poder cantar y orar y celebrar sus cultos, para que no fueran oídos, porque si lo hacían en cualquier otro lugar, los escuchaban cantar. Entonces, después que Constantino da el edicto de tolerancia religiosa, el cristianismo sale a la luz. Ahora se pueden reunir libremente. La iglesia cristiana le agradeció mucho a Constantino el dejar de ser perseguidos. Y el obispo de Roma, porque el emperador tenía su sede en Roma, pero la iglesia cristiana tenía un obispo en Roma. Cada ciudad tenía su obispo, por eso se le conoce como el obispo de Roma. Hoy en día el obispo de Roma es el Papa. En aquella época era un obispo más entre muchos obispos. El obispo de Constantinopla, el obispo de Antioquía, el obispo de Alejandría, el obispo de Jerusalén. En cada ciudad donde había iglesias cristianas había un obispo. El obispo de Roma era, por así decirlo, el pastor de las parroquias cristianas en Roma. Y este hombre se acercó al emperador romano, como había muchos cristianos en Roma, para agradecerle personalmente porque había frenado la persecución. Se hicieron amigos. Y Constantino y el obispo de Roma, el emperador, llegaron a compartir mucho. El pastor cristiano, el obispo de Roma, le explicó cómo era el cristianismo. Constantino ya sabía del cristianismo porque su madre se había convertido al cristianismo. Ella se llamaba Helena. Y él conocía bastante del cristianismo, pero quedó impresionado de todo lo que el obispo de Roma le explicó. Y un día, mientras él iba al frente de su ejército en una batalla, cruzando
el estrecho del Bósforo, sobre el puente que une Asia, o que unía en aquella época Asia con Europa. Sus tropas iban cruzando el puente y Constantino iba al frente sobre su caballo. Dice la historia o la leyenda, porque pues no hay manera de comprobar si fue así o no, pero dice que Constantino tuvo una visión. Él era adorador del sol y vio el sol allá arriba en toda su plenitud, pero de pronto vio una nube que tapaba el sol y la nube tenía la forma de una cruz. Estaba el sol detrás y la cruz como una nube de cruz se le puso delante y lo eclipsó al sol. Y Constantino vio esa visión estando sobre su caballo. Allí pueden ver una estatua que está en la ciudad de Roma, la estatua de la visión de Constantino. Esta está hecha en hierro y la otra, esta está hecho en mármol y esta está en el Vaticano. En el Vaticano. Honran a Constantino por ser el primer emperador cristiano. Sobre su caballo mira la visión y él dice que escuchó una voz que le decía: en este signo vencerás, en este signo vencerás. Y así Constantino entendió que lo que se le estaba diciendo era que la cruz y el sol debían estar juntos. La cruz debía eclipsar al sol. El sol representa la religión pagana, el mitraísmo. La cruz representa la religión cristiana, el cristianismo. Pero uniendo a los dos vas a vencer. Y de allí se le vino la idea a Constantino de unir el cristianismo con el paganismo. Supuestamente él se convirtió en el año 312 cuando recibe la totalidad del Imperio Romano. Con esa última batalla ganó la parte del Imperio Romano que todavía no se había sujetado a él, aunque él comenzó Diocleciano murió en el 303 y hasta el 312, 9 años le tomó conquistar el imperio. Este Constantino en el 313 promulga la ley de tolerancia religiosa. Pero en el año 321, el 7 de marzo, promulga el edicto imperial conocido como el Edicto de Constantino sobre el día de reposo. El 7 de marzo del año 321, es decir, 9 años después de su conversión, él pasa una ley para todo el Imperio Romano, haciendo del venerable día del dios Sol el día oficial de descanso para todo el Imperio Romano. 321. La primera ley dominical, dada por el emperador Constantino, obligando por ley a que no se trabajara en domingo. Él unió de esta manera a los cristianos con los paganos, porque convenció al obispo de Roma que así como los cristianos adoraban al sol en domingo, Cristo es el sol de justicia y él resucitó un domingo. Entonces, ¿por qué no unir el cristianismo y el paganismo, las dos religiones principales del Imperio Romano, y hacerla una sola? El cristianismo, los dirigentes cristianos dijeron:
no podemos, porque nosotros no podemos mezclarnos y hacer de las dos religiones una. El cristianismo tiene que ser la religión y los paganos deben convertirse al cristianismo. Constantino dijo, está bien, comenzaré con mis tropas. Y mandó a bautizar a todo su ejército haciéndose cristiano. No fue porque ellos aceptaron el cristianismo, porque se convencieron de la verdad y llegaron a amar a Cristo, sino que lo hicieron por política y por obligación. ¿Se acuerdan la cita que leímos de Historia? El cristianismo se volvió popular porque ahora el emperador era cristiano. Y en gran medida, tal vez la mayoría de aquellos que lo abrazaron solo tomaron su nombre. Ellos eran tan paganos como lo habían sido antes. Siguieron siendo paganos, idólatras. El error y la corrupción ahora entró en la iglesia como un alud. Y miren lo que sucedió. Aquí tienen, por ejemplo, el famoso templo de todos los dioses. Se le llama el Panteón Romano. Panteón quiere decir todos los dioses. Este era el templo donde los romanos adoraban a todos los dioses y estaban enterrados sus héroes nacionales. Cuando Constantino se hace cristiano, ahora el Panteón sigue siendo el mismo edificio, pero se lo declara una iglesia cristiana. Y todos los héroes romanos, que eran los dioses de los romanos, ahora las estatuas se les da nombres de los santos y de los apóstoles. Todavía hasta el día de hoy está el obelisco egipcio enfrente del Panteón romano, símbolo del dios Sol, y todavía está. También en el Vaticano, en la Plaza de San Pedro, hay un obelisco egipcio, símbolo del dios Sol. Los templos se transforman ahora, templos paganos, en templos cristianos. Por ejemplo, la basílica más famosa del mundo es la de San Pedro, en el Vaticano. Y esta gigantesca iglesia fue antes un templo al dios Zeus, el dios romano, el dios Júpiter. Entre los griegos es Zeus. Aquí pueden ver el templo del dios Zeus en Roma. El nombre es griego, pero en Roma se adoraba al dios Zeus en la forma de el dios Júpiter. Este es el dios Zeus o dios Júpiter. Tiene dos nombres, el nombre griego y el nombre romano, Júpiter. Esta iglesia, que se conoce como la Basílica de San Pedro, era el templo dedicado al dios Júpiter en Roma. Y aquí pueden ver la imagen del dios Júpiter. Es muy famosa esta imagen, porque hoy en día esta imagen está dentro de la Basílica de San Pedro y es la basílica dedicada al apóstol Pedro, y esta es la imagen de Pedro, de San Pedro. Si ustedes se fijan, tiene un círculo sobre su cabeza. Es el aro solar, tiene el sol detrás de su cabeza, porque Júpiter era el dios principal entre los romanos bajo el dominio
del sol, under the sun. Bajo el control del sol, Júpiter era el dios principal. Si ustedes se fijan, tiene las llaves en la mano. Lean en la mitología romana, Júpiter era el dios que tenía las llaves del cielo y del infierno. Qué interesante que hoy en día es la estatua de Pedro. Quiero que sepan que esta estatua no es la estatua de Pedro. Es la estatua de Júpiter. Ahí la pueden ver más completa la estatua. Con las llaves en la mano. Esta señal, que es una señal romana. Allí pueden ver a San Pedro. Y a mano derecha le entra el rayo del sol de la cúpula de la Basílica de San Pedro. Del altar mayor refleja el sol sobre Júpiter. Lo que hicieron fue que le quitaron el Ju y le dejaron el Peter. La imagen de Júpiter es hoy en día la imagen de San Pedro. Si ustedes ven, tiene el pie extendido. La imagen que está a la derecha. Tiene el pie extendido hacia el frente. De tanto tocarlo y besarlo, ya no tiene uña el pobre pie y es de una aleación de 5 metales distintos. Quien nos dio el tour dentro del Vaticano es un profesor de historia. Y este profesor nos estaba explicando de cada una de las grandes estatuas y los tesoros del Vaticano. Fuimos a ver los tesoros del Vaticano en la parte de abajo, donde están todas las joyas que le fueron donadas a los papas a lo largo de los siglos. Un tesoro tremendo. El oro es profuso en cantidad. Pero este profesor nos estaba diciendo que esta estatua es la más antigua de todo el Vaticano y es la más valiosa. Dice, es una aleación de 5 metales distintos que solamente se hizo en un periodo de la historia de Roma, y eso fue entre el año 250 al año 200 antes de Cristo. Nunca más se volvió a usar esa aleación de metales. Y cuando el guía turístico dijo, esta estatua de San Pedro fue fabricada, fue esculpida en el año 250 antes de Cristo. Yo, que estaba en el grupo de los que estábamos escuchando la explicación, muy comedido, traté de corregir al guía turístico y le dije, ¿querrá usted decir el 250 después de Cristo? Y me miró y me dijo, no, dije 250 antes de Cristo. Le digo, ¿y cómo va a ser la estatua de San Pedro 250 años antes de que Cristo naciera? Y fue cuando me dijo, Señor, esta es la estatua del dios Júpiter que ahora se usa para representar a San Pedro. Así directamente. Y él es profesor de la Universidad del Vaticano, profesor de historia y doctor en arte. Y él era el que nos estaba dando el tour, con muchos detalles de todo el arte del Vaticano. Y él nos dijo, esta estatua es la estatua del dios romano Júpiter, que ahora es la estatua de Pedro. Es decir, las estatuas paganas llegaron a ser ahora imágenes cristianas. A pesar de que hay un mandamiento que dice, no te harás imagen, no te postrarás delante de las imágenes, ni les rendirás culto. De igual manera, esta imagen
de Afrodita, la diosa del amor y de la fertilidad, que está también en el Museo del Vaticano. Y aquí pueden ver otra estatua muy famosa que hoy representa a la Virgen María y al niño Jesús. Pero es la diosa Venus. La Venus que está parada sobre la luna y era adorada con un niño en los brazos. La adoración de la madre y el niño viene de la antigüedad. Pueden ver a Isis, la diosa egipcia, con su hijo esposo Osiris en sus brazos. Pueden ver a la diosa Isis con lo que tiene sobre su cabeza el sol y la luna en unión y con el niño en sus brazos. Pueden ver a Devaki y Krishna. Esta es la diosa hindú con el niño en sus brazos. Esto no tiene nada que ver con el cristianismo, pero vean cómo el niño tiene un halo de luz, porque es el hijo del sol. Esto de que las estatuas o las imágenes se les pinta un halo de luz y que en el catolicismo romano dicen que es porque son santos. Les ponen la aureola de luz. Eso es símbolo del dios sol. Aquí pueden ver la diosa japonesa con el niño en sus brazos, y esto es una diosa pagana. Y también ven el círculo de luz a su alrededor. Allí pueden ver a la Virgen María y al niño Jesús con el círculo alrededor de su cabeza. Y aquí pueden ver a la Virgen María y el niño en sus brazos con la luna debajo de sus pies, igual que la diosa egipcia. Esta es la Madonna católica, la Señora, Nuestra Señora. Madonna quiere decir en italiano. Así que estamos viendo que el culto a la madre y al niño es mucho más antiguo que el catolicismo romano. Viene del paganismo y esto se incorporó. Allí pueden ver una cantidad. Allí pueden ver a Santa María, Reina del Cielo, y anoche estudiamos cómo ella fue entronizada y coronada por los ángeles cuando ascendió al cielo. Y noten el sol debajo o detrás de su cabeza. Historia de la Iglesia Cristiana, páginas 6 y 7. Dice: ritos y ceremonias de las cuales ni Pablo ni Pedro jamás escucharon, se infiltraron sigilosamente en la iglesia y con el tiempo llegaron a ser consideradas como instituciones divinas. Pero eran ritos y ceremonias paganos. Ahora, el profeta Daniel profetizó el surgimiento de este hombre de pecado, de hijo de perdición, y cómo surgiría y se haría adorar como si fuera Dios. Y vamos a ir muy rápidamente porque el tiempo se nos acabó. El profeta Daniel tuvo un sueño y soñó con 4 grandes bestias. Miraba, dice él en Daniel 7:2, miraba yo en la visión de la noche y los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar. Versículo 3, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como un león y tenía alas como de águila. La segunda era como un oso.
La tercera era como un leopardo con 4 alas y 4 cabezas. Y la cuarta era una bestia espantosa y terrible que tenía 10 cuernos. Todo eso está en Daniel en el capítulo 7. El ángel le explica a Daniel: estas 4 grandes bestias son 4 reinos que se levantarán en toda la tierra. Y ustedes recuerdan que Nabucodonosor también tuvo un sueño de una gran imagen: cabeza de oro, brazo y pechos de plata, vientre y muslos de bronce, y las piernas de hierro, y los pies en parte de hierro y de barro cocido. Esos 4 metales corresponden a las mismas 4 bestias: al león, al oso, al leopardo y a la bestia espantosa con 10 cuernos. El oro representaba a Babilonia, la cabeza de oro; la plata a Medo-Persia; el bronce a Grecia; las piernas de hierro a Roma; y los dedos de los pies 10 coinciden con los 10 cuernos que tiene la cuarta bestia. El león representa a Babilonia y corresponde a la cabeza de oro. El imperio babilónico gobierna el mundo desde el 605 al 539 a.C. La segunda bestia, el oso, corresponde a Medo-Persia. Y así como los brazos de plata están unidos en el pecho y representan 2 poderes, Medo y Persia, que se unieron para gobernar al mundo, así el oso está levantado más de un lado que del otro. Medo-Persia gobernó al mundo desde el año 539 al 331. El leopardo corresponde al bronce y representa al imperio griego, y Grecia gobernó al mundo del año 331 al 168 a.C. Y la cuarta bestia corresponde a las piernas de hierro, es Roma, y Roma gobierna el mundo desde el año 168 a.C. al año 476 después de Cristo. Es el imperio más largo. Y durante el periodo del Imperio Romano nace el Señor Jesús, como ya mencionamos, en época de Augusto César, y es crucificado bajo Tiberio César. El Imperio Romano todavía va a durar 476 años después de Cristo. La bestia tiene 10 cuernos y estos corresponden a los 10 dedos de los pies. Y la Biblia decía que el Imperio Romano se iba a dividir en 10 partes, así como los 10 cuernos. Y esto lo comprueba la historia. El Imperio Romano fue invadido, todo el territorio del Imperio Romano, Europa y el norte de África, fue invadido por las tribus bárbaras. Y allí pueden ver los nombres de esas tribus, que de allí salen las naciones de Europa: los alamanes, los burgundios, que es Suiza; los francos, que es Francia; los lombardos son los italianos; los sajones, los ingleses; los suevos, portugueses; los visigodos, españoles. Hay 3 que ya no existen: los érulos, los vandos y los ostrogodos, porque según enseña la profecía de Daniel, en medio de los 10 cuernos iba a surgir un cuerno pequeño que iba a arrancar a 3. Allí están las invasiones bárbaras que desmembran el Imperio Romano. Pero en medio de los 10 cuernos surge un cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño, dice Daniel
7:8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, delante del cual fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Daniel 7:8. He aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas, blasfemias. Este cuerno pequeño nace entre las naciones de Europa, según la profecía. Recuerden que los cuernos son poderes políticos. Este también es un poder político, pero la Biblia dice que iba a ser diferente de los demás cuernos. No solamente iba a ser un poder político, sino un poder político religioso. Iba a gobernar, no tiene ojos como de bestia, como de oso o de leopardo o de león, sino ojos como de hombre, de inteligencia, y una boca que habla grandes cosas. Tras ellos, después de la división del Imperio Romano, se levantaría otro que sería diferente de los primeros y derribaría a 3 cuernos. Y dice, y este cuerno pequeño hablará palabras contra el Dios Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Daniel capítulo 8 y versículo 9 y 12 dice que el cuerno pequeño sale y crece mucho más que las otras naciones de Europa. Y echó por tierra la verdad, dice Daniel 8, 12, e hizo cuanto quiso y prosperó. ¿Quién es ese poder político religioso que está representado por el cuerno pequeño en Daniel capítulo 7? La historia lo confirma. Este libro católico, que se titula La Iglesia y las Iglesias. La iglesia se refiere a la Iglesia católica y las iglesias a las iglesias protestantes. Es una historia eclesiástica. Dice así en la página 42, de las ruinas del Imperio Romano, gradualmente surgieron un nuevo grupo de estados o naciones, cuyo foco central era la Santa Sede. Ahora todas se concentran hacia Roma. Cae el Imperio Romano, pero se levanta gradualmente un nuevo grupo de estados en torno a la Santa Sede, porque eran católicos. Sigue diciendo en la página 43, por lo tanto, inevitablemente surgió una nueva posición diferente de las anteriores. Qué interesante que la Biblia decía que el cuerno pequeño iba a ser diferente de los anteriores. Este cuerno pequeño representa el poder político de el Vaticano. Es un estado, es un imperio que domina sobre las naciones de Europa. Miren lo que dice el profesor Labanca. Él realmente no es Labanca, sino Labianca. Está mal escrito. Labianca, profesor de historia de la Universidad de Roma, dice lo siguiente: a la sucesión de Césares siguió la sucesión de pontífices en Roma. El trono que dejó Constantino al trasladarse a Constantinopla fue entregado al pontífice romano. Fíjense qué clarito lo dice este profesor de la Universidad de Roma. El trono del emperador romano que estaba en Roma, al trasladar la sede a Constantinopla quiere decir la ciudad de Constantino, él traslada la capital del imperio y el trono lo ocupa ahora
el pontífice romano, porque Constantino se hizo cristiano. La historia identifica este poder, la bestia o el cuerno pequeño. Dice, la transferencia de la residencia del emperador de Roma a Constantinopla había de dar un golpe bajo al prestigio de la ciudad de Roma, y cualquiera pudiera haber predicho su rápido declinamiento, es decir, ya no es más capital. Así como en Guatemala, la capital original era Antigua, Guatemala, pero ahora la ciudad de Guatemala es mucho más grande y la otra, pues es una sombra de lo que fue cuando fue capital. Así podría haberle pasado a Roma, pero no fue así. Al trasladar la capital a Constantinopla, esto fue un golpe bajo al prestigio de la ciudad de Roma y cualquiera pudiera haber predicho su rápido declinamiento, pero no fue así. Esto lo dice la historia romana de Abbott en la página 236. El desarrollo de la iglesia y la creciente autoridad del obispo de Roma, el Papa, dio a esta ciudad una nueva oportunidad y la transformó de nuevo en capital, esta vez capital del mundo religioso. Este poder político que surge en Roma se transforma en el poder del Vaticano, el poder político universal. Pero el obispo de Roma no es solamente un líder religioso, es también un líder político. Como papa es sumo pontífice romano, pero como líder político es jefe de Estado del Vaticano. Todas las naciones de Europa se le sometieron a su poder y reinó por 1260 años. La historia general de Meyer, en la página 455, declara: bajo el pontífice romano se cumplió la aseveración de que los demás reyes de Europa eran simplemente sus vasallos. El obispo de Roma era el que coronaba a todos los reyes de Europa. Los colocaba en el poder y también tenía poder para destituirlos. Casi todos los reyes y príncipes de Europa juraron fidelidad y sujeción al obispo de Roma. Otra vez Roma llegó a ser señora del mundo. Este es el poder político de Roma. Y decía, y hablará palabras contra el Dios Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Nosotros vimos anoche cómo este poder romano se adjudica a sí mismo el título de Dios. Tal cual como dice el apóstol Pablo, se sentará en el templo de Dios haciéndose adorar como si fuera Dios. El Papa León XIII declara: nosotros los papas ocupamos en esta tierra el lugar del Dios Todopoderoso. Y la Enciclopedia Católica dice: el Papa es el vicario de Cristo, solo soberano de los fieles. El Papa es Rey de reyes y Señor de señores. Por eso ostenta una triple corona como Rey del cielo, de la tierra y del infierno. Solo el Papa es llamado Santísimo porque es el único que legítimamente es santo. Bajo el artículo Papa, sigue diciendo la Enciclopedia Católica, el Papa es de tan grande dignidad y exalzado que no es un simple hombre, es como el mismo Dios, el vicario de Dios en la tierra. Miren las palabras que iba a hablar este poder.
El Papa, sigue diciendo la Enciclopedia Católica, volumen 2, página 26, el Papa es de dignidad tan sublime y suprema que, hablando con propiedad, no ha sido establecido en algún grado de dignidad, sino más bien ha sido puesto en la misma cumbre de todas las dignidades. Él es supremo Dios en esta tierra. Solo el Papa merece ser llamado Santísimo, Santo Padre, porque únicamente Él es el vicario de Cristo, manantial, fuente y plenitud de toda la santidad. El Papa es el único que legítimamente es santo. Ya nosotros estudiamos anoche que Cristo dijo: no llaméis Padre a ninguno en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. ¿Por qué me llamáis santo? Ninguno hay santo, sino solo uno, Dios. Pero la Enciclopedia Católica dice: el Papa es igualmente monarca divino, emperador supremo, rey de reyes y señor de señores. Fíjense, tiene que ver con el Dios del cielo, porque es monarca divino y emperador supremo, así como el emperador romano, pero también es rey de los reyes de esta tierra y es señor de los señores de esta tierra. Ese título le pertenece solamente a Cristo. Apocalipsis 17:14 dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Alabado sea su nombre. El único que merece ser adorado. De allí que el Papa ostente una triple corona, la tiara papal, como Rey del cielo, de la tierra y del infierno. Además, la superioridad y el poder del pontífice romano no se refieren solo a las cosas celestiales, a las terrenales y a las que están debajo de la tierra, sino que llegan hasta sobre los ángeles del cielo, porque el Papa es mayor que los ángeles. Miren lo que dice Apocalipsis 13. Está hablando de la bestia, ¿ok? Está hablando de la bestia. Apocalipsis 13, búsquenla por favor. Con este vamos a ir terminando aquí. Dice el versículo 2, la bestia que vi era semejante a un leopardo, con patas como de oso y boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, que le había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Noten cómo termina diciendo la Enciclopedia Católica, bajo el artículo Papa. El Papa es mayor que los ángeles, de manera que si se pudiera dar el caso de que los ángeles errasen en la fe o pensasen en forma contraria a la fe, los ángeles podrían ser juzgados y excomulgados por el Papa, porque él tiene tan grande dignidad y poder que forma con Cristo uno y el mismo tribunal. El Papa es como Dios en la tierra, solo soberano de los fieles de Cristo, principal Rey de reyes, que tiene la plenitud del poder, a quien el Dios omnipotente ha confiado no solo la dirección de lo terreno aquí en la tierra, sino también del reino celestial. Así que el Papa también manda en el cielo. El Papa tiene tan grande autoridad, dice la Enciclopedia Católica,
volumen 2, página 29. Tiene tan grande autoridad y poder que puede modificar, explicar o interpretar o abolir aún las leyes de Dios, las leyes divinas. Es tremendo lo que estamos viendo y todo esto se cumplió. Ahora, quiero que terminemos con el versículo que estábamos leyendo, porque dice aquí que después de recibir esa herida de muerte que perdió el poder político, lo iba a recuperar otra vez. Apocalipsis 13, versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Versículo 7, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Así que viene un control completo del mundo entero, y este control va a ser entregado a la bestia. El tiempo se nos acabó en esta noche, pero mañana vamos a continuar con este tema tan importante. El tema de mañana, a ver a dónde dejé el temario, aquí está. El tema de mañana lleva por título el sello de Dios y la marca de la bestia. Y mañana vamos a entrar mucho más en detalle en lo que es la bestia y la marca de la bestia. Ahí mismo en Apocalipsis 13 dice el versículo final del capítulo, el versículo final, versículo 16, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. 18. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Mañana vamos a hablar de la marca de la bestia. Quiero mostrarles aquí que las citas de la enciclopedia que les leí están en esta revista que se llama Apocalipsis. Apocalipsis. Se habían acabado, pero pude conseguir más hoy en México, y aquí viene explicado lo que es el 666. Y puedes sumar el número del nombre de la bestia, Vicarius Filii Dei. Si no sabe lo que quiere decir en latín, aquí lo puede leer, suma 666. Pidan esta revista ya en la tienda porque vale la pena. Todo el libro de Apocalipsis explicado versículo por versículo. Vamos a ponernos en pie, vamos a concluir en esta noche escuchando la música que nos trae nuestro arpista. ¿Cómo se llama lo que vas a cantar? Prefiero a mi Cristo.
Ha sido impresionado por el Espíritu Santo con las tremendas verdades de la palabra de Dios que hemos aprendido hoy. Y la historia lo confirma. Si hay alguna persona aquí que aún no ha tomado su decisión de obedecer a Cristo, su palabra y sus mandamientos, tomando el paso del bautismo para unirse al pueblo que espera la venida del Señor Jesús, yo quisiera orar especialmente por aquellas personas que aún no han tomado el paso del bautismo. Cristo fue el que dijo, el que creyere y fuere bautizado, ¿será qué? Salvo, mas el que no creyere, será condenado. Él te ofrece su verdad, pero el mundo te ofrece un error. Pero millones de personas prefieren no a Cristo, como tocó el pastor en el arpa, sino prefieren al anticristo. Prefieren honrar a un hombre. El mundo entero se va detrás de la bestia. Y Cristo, quien dio su vida por nosotros, son muy pocos los que le siguen de verdad. ¿Hay alguien aquí en esta noche que quiere decir, yo prefiero a Cristo? Yo quiero seguir al Señor Jesús y no al hombre, no al poder mundanal de este mundo, porque Cristo dijo, mi reino no es de este mundo. ¿Hay alguien aquí que aún no ha tomado ese paso y quiere decir, yo me quiero preparar
para tomar el paso del bautismo? ¿Hay alguien aquí? ¿Quisieras levantar tu mano? Yo quiero orar por ti en esta hora. Alguien que aún no ha sido bautizado o bautizada. ¿No te dé vergüenza levantar tu mano? Cristo te está llamando. Quizás hay alguien aquí que fue bautizado o bautizada en otra iglesia, pero no le enseñaron que el Santo Sábado es el día del Señor. No le enseñaron la verdad sobre los muertos y tantas otras cosas que hemos aprendido aquí. Y quiere decir, Pastor Gambetta, ahora que yo conozco la verdad, quiero seguirla. ¿Hay alguien aquí que aún no ha tomado ese paso? El Señor te bendiga, mi hermano. Alabado sea el nombre de Cristo. Qué bonito es ver esa mano que se levanta. ¿Alguien más? Queremos orar por esa persona o por su familia. ¿Alguna otra persona? Amén. Este joven, el Señor te bendiga a ti también. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Alguien más? Quizás hay alguien que me está escuchando a través del canal. Ha estado viniendo y escuchando estos temas. Anoche se acercó una persona aquí y me dijo, pastor, tengo mi familia que está en San Francisco, no se han perdido una sola noche de conferencia. Y quieren venir a bautizarse este sábado porque han aceptado la verdad. Alabado sea el nombre de Cristo. También hay un joven que nos está viendo desde México. Tuvo un accidente y nos pide que oremos por él. Se llama Freddy Monjarás y queremos orar por Freddy en esta noche para que las verdades que el Espíritu Santo le está dando a través de estos temas lo lleven a tomar la decisión por Cristo también. Que lo levante de ese terrible accidente que tuvo. ¿Alguien más aquí presente que quiere que oremos o que tiene algún motivo especial de oración? ¿Hay alguien aquí que necesita un milagro de parte de Dios? Amén. El Señor te bendiga. Amén. Oh, veo varias manos que se están levantando. Amén. Vamos a orarle con fe al Señor. Voy a invitar a todos los que levantaron su mano que se acerquen. Vengan aquí adelante, vamos a orar por ustedes para concluir. Acérquense, vengan. Señor te bendiga, mi hermano. Maravillosa decisión. También a ti, joven, el Señor te bendiga por esta decisión. Vamos a orar por cada uno de ustedes y también por Freddy, que el Señor ponga su mano sanadora sobre él. Mañana vamos a hablar del sello de Dios y la marca de la bestia. El sábado vamos a pasar todo el día aquí, desde la mañana. Voy a tener desde las 9 de la mañana una sesión de preguntas y respuestas para todo lo que ustedes quieran que se les aclare de lo que hemos estado hablando en esas 3 semanas. El sábado es nuestra noche final por la noche. Gracias, pastor. Es la última noche de conferencias aquí en la carpa. Pero vamos a estar todo el día. Por la mañana va a haber un tema y el tema que vamos a predicar por la mañana lleva por título Los 7 secretos para tener éxito financiero en tu familia. El sábado por la tarde vamos a tener la última ceremonia bautismal. Si tú me estás escuchando por el canal y tú has tomado la decisión de entregar tu vida a Cristo a través del bautismo, esta es tu oportunidad. Nuestro último bautismo aquí en la carpa será este sábado a las 4 de la tarde. Así que queremos invitarte que vengas desde la mañana para poder hacer los arreglos para tu bautismo y así sellar tu vida con Cristo Jesús. Y por la noche será nuestro último tema que lleva por título
las 3 palabritas que llevarán más gente al infierno. Gracias, pastor. Vamos a orar entonces por Bruno y vamos a orar por Jorge, que el Señor obre en sus vidas y por el milagro que cada uno de ustedes le van a pedir al Señor. No necesitan decírmelo a mí, se lo dicen al Señor y Él va a escuchar y Él les va a dar los pedidos de su corazón. Vamos a orar por Sandra también, que Dios haga ese milagro. Y yo ya sé cuál es. Le vamos a pedir de todo corazón al Señor. Les invito a los que puedan acompañarnos de rodillas. Nuestro Padre y nuestro Dios, aquí estamos en tu presencia, confiados en que tú que nos ves desde el cielo has de contestar a nuestra petición, no por los méritos nuestros, sino por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Nuestro Señor prometió que todo lo que pidiéremos al Padre en su nombre, Él nos lo dará. Y en esta hora te pedimos que tú obres en la vida de cada uno de estos hermanos y hermanas que han pasado aquí adelante. Han venido con la fe de que tú tienes el poder de hacer ese milagro. Y te lo pedimos no porque queremos gloria para nosotros ni cosas mejores, sino porque queremos servirte de todo corazón. Si tú haces el milagro que te pedimos, hemos de dar testimonio de que tú eres un Dios vivo que contestas las oraciones. Te pido en forma especial por aquellos que están planeando sellar su vida contigo a través del bautismo este sábado, que tú traigas a las almas sinceras para que se unan a tu pueblo. Bendice a los que hoy han tomado esa decisión y bendice a los muchos otros que al terminar esta semana, esta carpa, han de venir a sellar su pacto contigo. Despídenos con tu bendición, con la seguridad de que has escuchado nuestra plegaria, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén, Señor. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.